Bien, decía que definitivamente el síncope es uno de los signos o síntomas, signos y síntomas, las dos cosas más complejos que uno puede enfrentar en una consulta, porque puede ser un evento prácticamente premortal o un evento absolutamente intrascendente, banal y sin problemas. Y en ese sentido, ¿qué es un síncope? Un síncope debemos definirlo claramente como una pérdida transitoria de la conciencia que se recupera de manera espontánea, es decir, no con reanimaciones, ni con cardioversiones eléctricas, ni con inyecciones de ningún tipo, ni con masajes, ni con nada, de manera espontánea, sin restitución ad íntegro, perdón, con restitución ad íntegro, es decir, sin secuela final del episodio. Algunos le han puesto algún límite temporal a esta pérdida de conciencia, en realidad no lo tiene en la práctica, por definición. La pérdida transitoria de la conciencia fundamentalmente nos obliga a discriminar entre cuadros inexistentes, y a esto me refiero al hecho de que es muy importante, es vital tener un, testigo presencial de la pérdida de conciencia del paciente. Primero, para entender y saber efectivamente si perdió la conciencia, porque paradójicamente muchas veces el paciente es inconsciente de haber perdido la conciencia, en un juego de palabras. Segundo es ver qué tipo de síntomas, signos y evidencias acompañaron a esta pérdida transitoria de conciencia. Entonces, en función de un testigo, el paciente puede negar haber perdido la conciencia y el testigo afirmarlo, o al revés. Entonces, discriminamos la presencia o la ausencia de una pérdida transitoria de conciencia. Luego debemos discriminar, porque tiene evidentemente un pronóstico completamente diferente, el síncope tal cual lo definimos recién, de los episodios de pérdida de conciencia transitoria de la conciencia no sincopal, como el ataque epiléptico, las crisis psicógenas, las pérdidas de conciencia transitorias de causa rara. Y entonces allí, cuando nosotros tenemos en claro que el paciente se encuadra dentro de lo que nosotros conocemos como síncope, empezamos la evaluación tanto del examen físico, de la presión arterial, la evaluación semiológica, el control hemodinámico en supinación y en ortostatismo. Y en función de los datos de la historia clínica, de las evaluaciones de los estudios complementarios que nosotros vemos, podemos tener un diagnóstico cierto o muy probable de síncope como mecanismo fisiopatológico de este síncope, donde ahí permita instaurarse un tratamiento. Esta situación realmente es muy rara. O tener un diagnóstico incierto del síncope, es decir, certeza absoluta casi nunca tenemos. Y entonces, cuando no tenemos certeza absoluta del episodio, del qué cosa generó el episodio de la pérdida de conciencia de este individuo, aunque no tengamos un diagnóstico, un mecanismo fisiopatológico claro, sí tenemos que tener una postura del riesgo clínico que esto implica para ese paciente este episodio, aunque no tengamos la etiología totalmente clara. Entonces vamos a tener síncopes de riesgo alto de eventos graves a corto plazo, síncopes de riesgos bajos de eventos recurrentes o a corto plazo, y síncopes de riesgo bajo o muy bajo de recurrencia. Evidentemente, si el riesgo de eventos es muy alto, esto requiere una intervención directa sobre el paciente. Si el riesgo es bajo, pero con síncopes recurrentes, el paciente se sincopa de manera reiterada,
hay que hacer algún tipo de prueba complementaria que es la que vamos a ver después. Y si es de bajo riesgo, si con frecuentemente simplemente la educación sirve. Es decir, aunque no tengamos diagnóstico, lo que debemos tener en cuenta es que en qué set de riesgo clínico vamos a meter a nuestros pacientes. ¿Cómo tener en cuenta todo esto? Y entonces vamos a ver, los que son de bajo riesgo están asociados a pródromos típicos como mareos, sensación de calor, sudoración, náuseas, vómitos. El paciente durante más de 15 segundos se siente mal antes de perder la conciencia. Eh, Después de un susto, una visión, un olor desagradable, dolor fuerte, esos son síncope de bajo riesgo, son síncopes fundamentalmente vasovagales. Después de permanecer mucho tiempo de pie en la cola de un banco, en lugares calurosos, muy concurridos, después de haber comido, después de haber tosido, defecado o miccionado, después de haber rotado la cabeza muy bruscamente, eh, apelando al reflejo óculo-cefalogiro, con tumores o al afeitarse, o apretarse la camisa del cuello, o al levantarse de una asociación supina a sedación. Cualquiera de estos 7 puntos me indica a un síncope como de bajo riesgo y por lo tanto tengo una conducta expectante respecto de estos pacientes. En cuanto a alto riesgo, tengo criterios menores de alto riesgo, como el hecho de que no haya habido pródromos, es decir, que el síncope no haya sido anticipado por ningún síntoma en los 10 segundos previos a la pérdida de conciencia, que haya historia familiar de muerte súbita cercana o prematura, esto también es un signo de alto riesgo, o el síncope en sedestación, es decir, un paciente que se sincope estando sentado. En cuanto a criterios mayores de alto riesgo, nueva presentación, es decir, el paciente se sincopa luego de tener angor, disnea, dolor abdominal o cefaleas, síncope durante el esfuerzo, o en supinación, o palpitaciones de aparición rápida seguidas de síncope. Estos 3 son criterios de alto riesgo. Entonces, juntando todos estos criterios, nosotros vamos a poder establecer efectivamente aunque no tengamos todavía el diagnóstico, vamos a poder hacer una estratificación de riesgo de nuestro paciente y por lo tanto tomar conductas en consecuencia. Entonces, si si nuestro paciente tiene solo características de bajo riesgo, probablemente sea un síncope por distonía neurovegetativa y fundamentalmente va a recibir inmediatamente el alta del servicio de urgencias y si recurre, irá a una consulta ambulatoria. Si el paciente no tiene características de alto o bajo riesgo, es decir, que tiene un riesgo intermedio, debe internarse en el área de emergencias, observarse en el área de emergencias durante al menos 6 horas y eventualmente discriminar si se trata de un bajo riesgo o alto riesgo. De tratarse de un bajo riesgo, básicamente se da de alta desde la unidad de servicio de urgencia. Cualquier característica de alto riesgo Cualquier característica de alto riesgo requiere una estrategia diagnóstica invasiva. El paciente debe ser internado, no puede recibir el alta de la zona de urgencia y en función de su cuadro clínico general decidiremos su internación en un área crítica o en un área intermedia. Eh, el síncope de bajo, moderado o alto riesgo tiene claramente una proyección pronóstica completamente diferente. Pero
Para hacerlo muy sencillo, tenemos que diferenciar dos grandes grupos de síncopes. El síncope cardiogénico, que tiene una mortalidad aproximada del 25% anual, es decir, uno de cada 4 pacientes con un síncope de etiología cardíaca muere a los 12 meses. Y el síncope no cardiogénico, que tiene aproximadamente un 8% de mortalidad global al año. ¿Qué es un síncope? Un síncope es, básicamente, no llegó agua al tanque. El cerebro quedó sin perfusión. ¿Y por qué un cerebro puede quedar sin perfusión? O porque las resistencias periféricas bajan y entonces el paciente ingresa en un cuadro de shock distributivo transitorio que hipoperfunde al cerebro, o porque hay un bajo gasto cardíaco puntual, circunstancial por el motivo que sea, y entonces el paciente entra en hipoperfusión anterógrada y la hipoperfusión es de causa cardíaca. En cualquiera de los dos casos, uno de los dos o ambos combinados, hay hipoperfusión cerebral. Y entonces, aquí vamos a tratar de entender tres modelos fisiopatológicos diferentes de síncope. El síncope de reflejo, el síncope cardíaco y el síncope por hipotensión ortostática. ¿Sí? Que son tres síncopes bien diferentes con un pronóstico diferente. Si hablamos de síncope de reflejo, definitivamente hay un reflejo inadecuado, hay una respuesta inadecuada del aparato neurovegetativo, hay una distonía simpático-parasimpática que genera, por un lado, reducción importante de las resistencias sistémicas. El paciente se vasodilata y entonces tiene un cuadro vasodepresor que lo hipotensa. Pero por otro lado, también puede haber, por reflejo inadecuado, una inhibición de la frecuencia cardíaca. El paciente entra en una bradicardia muy marcada, con bajo gasto, porque volumen minuto es frecuencia cardíaca por descarga sistólica, y entonces entrando en un cuadro cardio inhibidor. Por supuesto que hay síncopes por reflejo inadecuado, síncopes de reflejo, que tienen causa mixta, tanto vasopresor como cardioinhibidor. En función de los síncopes por hipotensión ortostática, la hipotensión ortostática tiene como protagonistas tres causales importantes. El retorno venoso, el daño estructural del sistema nervioso autónomo y la disfunción autonómica inducida por fármacos. Entonces, si yo tengo un retorno venoso que cae bruscamente, definitivamente esto me va a generar una caída importante del volumen sistólico. Es decir, voy a quedar con una reducción del volumen sistólico, si miramos la curva de Frank-Starling, a la izquierda de la curva de Frank-Starling, desprecargados. Con lo cual, este retorno venoso genera bajo gasto y el bajo gasto va a generar hipoperfusión cerebral. Esto se puede dar por depresión de volumen o por acumulación venosa periférica de volumen. Esto ocurre, por ejemplo, en individuos que están mucho tiempo parados. En cuanto a daño estructural del sistema nervioso central, este va a generar hipoperfusión cerebral por alteración en la gestión de las resistencias vasculares periféricas. Y yo puedo tener una disminución autonómica secundaria o primaria. Secundaria de enfermedades varias, como por ejemplo la diabetes, la esclerodermia, el lupus, o primaria, es decir, cuya etiología no tengo bien claro. Y claramente que un síncope con hipotensión ortostática muy frecuentemente es culpa nuestra. Y esto depende fundamentalmente de los fármacos que le administramos, especialmente diuréticos y vasodilatadores a individuos mayores de 70 años en verano, que los lideran hacia la deshidratación y a una disfunción autonómica inducida por fármacos. Finalmente, el síncope cardiogénico, para nosotros es el más claro de todos, ¿no?
El síncope que es cardiopulmonar, porque no solo es cardíaco, también las crisis de hipertensión pulmonar pueden generar síncope súbito. Y podemos llegar a un síncope cardiopulmonar por arritmias, por alteraciones estructurales cardíacas o por razones que tengan que ver con enfermedades miocárdicas. Entonces, básicamente, el síncope es un síntoma que nos obliga a establecer criterios diagnósticos. Y entonces aquí vamos a empezar a revisar los tipos de síncope que nosotros vamos a tener presentes. Entonces vamos a hablar de síncopes vasovagales, síncopes situacionales, síncopes por hipotensión ortostática y síncopes cardiogénicos, de los cuales vamos a tener arrítmicos, isquémicos y cardiovasculares en función de la dinámica y la hemodinamia en general. El síncope en el contexto de la edad tiene una enorme importancia. Digamos, nosotros no podemos evaluar un riesgo clínico aislándonos, no teniendo en cuenta el grupo etario del paciente. Fíjense que a medida que los grupos etarios aumentan, ¿sí?, la incidencia de síncopes cardiovasculares se va proyectando cada vez más en ascenso. Y al revés, la presencia de síncopes reflexivos, es decir, de reflejos, se va a decrementar. Es decir, con la edad lo más probable es que yo tenga un síncope cardiogénico por arriba de los 65 años o un síncope por hipotensión ortostática, siendo un síncope vasovagal algo notablemente menos frecuente. Esta situación nos obliga entonces tanto para establecer el grupo de riesgo clínico como para diseñar una estrategia terapéutica, nos obliga a tener en cuenta claramente la edad de nuestro paciente. Frecuentemente no sabemos por qué motivo el paciente tuvo un síncope. Ese síncope de causa desconocida no nos permite identificar con nombre y apellido una patología que haya originado el síncope. Vamos un poco a la prehistoria. Eh, este es un artículo que yo publiqué muchos años atrás, en el año 92, ustedes no habían nacido, donde en la Fundación Favaloro, en el Sanatorio Güemes, seguimos aproximadamente 6.000 pacientes con síncope internados desde el año 1989 al 91. Esto fue durante toda mi residencia. Y tipificamos con Wisha Kapoor, un norteamericano que trabajó con nosotros, un norteamericano de origen indio, concluimos que hay una menor proporción de síncopes de etiología desconocida que en otras series, en la nuestra menos que en otra, porque nosotros habíamos usado un algoritmo diagnóstico novedoso que después les voy a contar. Dos, que los pacientes con síntope de etiología desconocida menores de 50 años no requerían estudios de tercer nivel. Que los pacientes jóvenes con una síncope de etiología desconocida después de haberlo estudiado andaban bien. Tres, que presentaron menor mortalidad que los cardíacos, los síncopes de causa desconocida, pero mayor que los no cardíacos. Es decir, cuando encontrábamos un diagnóstico claramente no cardíaco, ¿sí?, esos pacientes tenían menos mortalidad que los síncopes de causa desconocida. Pero los síncopes de causa desconocida tenían menos mortalidad a su vez que los síncopes cardiogénicos. Los síncopes de etiología desconocida presentaban más cardiopatías que los no cardíacos, pero estas cardiopatías no eran las causas. Y los síncopes de etiología desconocida presentaron la mayor incidencia de síncopes previos
a la consulta y hay una tendencia a mayor recurrencia. Es decir, el síncope de etiología desconocida no anda tan bien como el vasovagal, claramente diagnosticado, no anda tan bien como, y anda mucho mejor que el cardiogénico. Y son individuos que tienden a la recurrencia de síncope. Síncope y traumatismo de cráneo. Aquí hay que distinguir fundamentalmente el síncope con TEC del TEC con síncope. Definitivamente, y aquí es importante el, el testigo, si el paciente se sincopa y se golpea la cabeza, los mecanismos son completamente diferentes a que si se golpea la cabeza y luego se sincopa. Entonces, en este caso, ¿sí? Es importante discriminar si el paciente tiene o no tiene eventualmente un traumatismo de cráneo como posible etiología de su pérdida de conciencia. Y por supuesto, todos sabemos cómo esto se estudia. El síncope neuromediado no es otra cosa que el síncope vasovagal o el síncope por hipotensión ortostática. Los dos se denominan síncopes neuromediados, perdón. El síncope neuromediado vasovagal eh, básicamente puede ser por ortostatismo o por emociones, puede ser situacional, puede ser de seno carotidio, o puede ser de presentación atípica. Los síncopes por hipotensión ortostática puede darse disfunción autonómica primaria por enfermedades desconocidas, de etiología desconocida, secundaria, como por ejemplo una diabetes inducido por drogas, o por estados de desprecarga y deshidratación grave. En el consenso argentino de síncope, básicamente nos estableció algunas normas y algunas condiciones generales a tener presente. Y entonces, aquí vamos a hablar en cuanto a síncopes de tipo no cardiogénico. Vamos a hablar de síncope reflejo neuromediado, síncope debido a hipotensión ortostática o síncope de origen cardíaco. El síncope reflejo o neuromediado puede ser vasovagal, situacional, síndrome del seno carotidio o de formas atípicas. Fundamentalmente, el vasovagal y situacional tienen como característica una estimulación parasimpática. El parasimpático de alguna forma le gana al simpático y el parasimpático es el que controla la micción, el parasimpático es el que controla los reflejos de la tos y el estornudo. Tenemos vasodilatación tras ejercicio y reducción del retorno venoso luego de, por ejemplo, reír intensamente, toser intensamente, inflar un globo o utilizar instrumentos de viento. Entonces, aquí, en estos síncopes neuromediados, surge la necesidad de realizar estudios complementarios más complejos. Y entre estos estudios complementarios más complejos, el test de la cama oscilante o TIL test es uno de los más frecuentes. Este test de la cama oscilante o TIL test involucra colocar a un paciente literalmente en una cama de rayos, atarlo bien atadito cual matambre y tildarlo, es decir, aumentar a 60 grados durante 20 minutos la inclinación de su cuerpo de manera estática. Obviamente que yo voy a hacer controles a los 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos y 7 minutos, tanto de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial. En casi el 15%
de los pacientes sin historia de síncope, tienen un síncope en este estudio. Con lo cual tiene una incidencia, digámoslo así, de falso positivo, aunque es realmente un síncope, que nos desdibuja los resultados de este estudio complementario. El 92% de los síncopes vasovagales, dependiendo las series, entre el 80 y el 92% de los síncopes típicos desencadenados emocionalmente o por reflejo, pueden eventualmente ser identificados por este estudio. ¿Preguntas hasta acá? No, Doc. No, Bárbaro. No, Doc. no. ¿Qué respuesta yo puedo esperar de un TIL test, de un test de la cama oscilante? Eh, la respuesta hemodinámica al TIS-TEX puede ser hipotensión ortostática, lo que se llama POTS, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Es un episodio en el cual el paciente, por ortostatismo, empieza a sufrir taquicardia muy marcada. Puedo tener una disautonomía neurovegetativa, pero lo más importante es que este estudio está diseñado para discriminar la causa más frecuente de síncope no cardiogénico, que probablemente sea la vasovagal. Y aquí es importante entender que hay tres tipos de respuestas diferentes. Es decir, el desequilibrio parasimpático-simpático, la disautonomía neurovegetativa, puede generar una variación de respuestas diferentes, generando equilibrios o desequilibrios simpáticos parasimpáticos. Entonces yo tengo un cuadro, empecemos por el más violento, ¿sí? Que es el tipo 2, el cuadro cardio inhibitorio. Aquí, fundamentalmente en el test, el paciente tiene una reducción de la frecuencia cardíaca por debajo de 40 latidos por minuto durante más de 10 segundos y puede presentar asistolia durante al menos 3 segundos. Esta respuesta cardioinhibitoria es grave. Definitivamente está en el límite entre los síncopes vasovagales y los síncopes cardiogénicos, y con cierta frecuencia hasta puede requerir la colocación de un marcapaso. Luego tenemos el síncope vasopresor típico, el tipo 3. En estos casos, yo no tengo reducción de la frecuencia cardíaca. No tengo reducción de la frecuencia cardíaca. Lo que yo tengo es una caída de entre el 20 y el 30% de la presión arterial sistólica con el TIL test. O un descenso de 30 milímetros de mercurio o más de la misma, con una frecuencia cardíaca que prácticamente no varía. Es decir, acá se apagó el corazón, acá se vasodilató y entró en una situación distributiva grave. Finalmente, puedo tener un síncope bajo vasovagal de etiología mixta, caracterizada por hipotensión arterial, menos de 70 de sistólica, con una reducción de la frecuencia cardíaca de más del 10%, pero nunca menor a 40 latidos por minuto, nunca menor a 40 durante 10 segundos. Entonces, mixto con estas características, cardioinhibitorio con estas características y vasopresores con estas características. ¿Se entendió? Sí, Sí, Doc. sí, doctor. Bárbaro. Eh, Definitivamente habíamos dicho que es central entender si el paciente tiene o no tiene pródromos, ¿sí? Y si yo hablo de presión arterial, de respuesta a la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, en un síncope tipo 1 mixto, ¿sí? Yo voy a tener los parámetros que yo tengo, que les conté, y fundamentalmente voy a tener una presentación súbita del síncope, con escasísimo pródromos. En cambio, si yo tengo disautonomías
neurovegetativa, síndrome de taquicardia postural ortostática, incompetencia cronotrópica o hipotensión ortostática, en todos estos casos la pérdida de conciencia del paciente va a ser gradual, mientras que en los demás va a ser súbita. Atención, la pérdida súbita no se acompaña de síntomas predrómicos. Entonces, esta es la respuesta tipo 1, caracterizada por hipotensión arterial, la presión sistólica baja por debajo de 70, la frecuencia cardíaca se reduce no más de un 10%, nunca por debajo de 40, nunca por debajo de 40 y nunca por más de 10 segundos. Este es un tipo 2. Fíjense que al paciente le hago un tilt test y básicamente lo que hace este paciente es un paro sinusal. Paro sinusal, pero sin salida del nodo AB, sin salida del Purkinje. Claramente, si esto dura más de 3 segundos, más de 3000 milisegundos, esto es indicación de marcapasos definitivo. Este es un síncope cardiogénico por respuesta cardioinhibitoria patológica vasovagal. Y entonces esta es una situación grave. Aquí tenemos un paciente al cual le estamos haciendo un tilt test. La enorme mayoría de los tilt test, como en la mayoría de los estudios complementarios, el 80% es negativo y el 20% es positivo. De los positivos, el 74% de este 20% positivo, la enorme mayoría es mixto, ¿sí? El 9% es cardioinhibitorio y el 17% es vasodilatador. Entonces, 8 de cada 10 tilt test van a ser negativos, pero cuando son positivos, la gran mayoría es mixto. El 80% son mixtos, de cada 10 positivos, 8 son mixtos, 1 es cardioinhibitorio y 2 vasodilatador. La prueba basculante no tiene indicaciones 1A. Y no tiene indicaciones 1A porque básicamente dijimos que tenía un rango de de positivos, de pseudopositivos demasiado alto. Con lo cual, las indicaciones deben considerarse la prueba de mesa vascularte para los pacientes con sospecha de síncope reflejo, hipotensión ortostática, síndrome de taquicardia postural ortostática. Puede considerarse la prueba de mesa vascularte para enseñar a los pacientes a reconocer los síntomas y básicamente maniobrar con seguridad. Bien. Ahora tenemos que plantearnos cuándo tratar y cuándo no tratar un síncope posicional o un síncope no cardiogénico. ¿Cuál es el punto límite del tratamiento? Y entonces, si yo llego a la conclusión de que mi paciente tiene fundamentalmente un síncope reflejo o por intolerancia ortostática, y este síncope es de muy alta frecuencia y es impredecible. Es decir, el paciente se desmaya todo el tiempo en situaciones en las cuales no hay una forma de predecir que se va a desmayar. Hay que considerar un tratamiento específico o retrasar el tratamiento que pueda eventualmente estar condicionando este tipo de situaciones. Si el síncope es de muy baja frecuencia, con educar al paciente, instruirlo respecto de lo que tiene que hacer cuando se siente mal, es suficiente. Bueno, queda claro que el síncope cardiogénico debe obviamente tratarse, de esto estamos hablando del último año y medio, y el síncope de causa desconocida de alto riesgo lo tenemos que tener en cuenta en función de dos escenarios. El síncope de causa desconocida era un corazón normal. Básicamente tiene esas características que dijimos de los síncopes de etiología desconocida de comportamiento intermedio.
Pero hay síncopes de causa desconocida, como por ejemplo en la estenosis aórtica, bueno, en este caso sería conocido, pero en la miocardiopatía dilatada, isquémico-necrótica, en la miocardiopatía hipertrófica, en los síndromes, en las granulopatías como el síndrome de Cutelargo o Brugada. Y básicamente estos pacientes deben ser considerados siempre síncopes cardiogénicos y ser tratados con desfibrilador. Entonces, si vamos al síncope fácil, a este síncope, ¿sí? Al síncope reflejo o intolerancia ortostática, claramente debemos al paciente generarle medidas de estilo de vida que le permitan seguridad, que le permitan un margen de seguridad importante. Si el paciente logra sobrevivir con estas medidas de estilo de vida y no tiene más formas recurrentes ni graves, ahí termina el problema. Ahora, si el paciente tiene formas recurrentes o relativamente graves, aún de un síncope reflejo, y el paciente tiene un síndrome de síncope tipo 3, es decir, claramente vasodilatador, estos pacientes fundamentalmente pueden ser tratados con midodrina, con corticoides en general o con midodrina. Los corticoides obviamente traen sus complicaciones, generan hipervolemia, aumento de la presión arterial. La midodrina básicamente es un estimulador directo alfa 1 postsináptico. Es decir, en, en la placa mioneural del músculo liso vascular, estos receptores alfa son estimulados por la midodrina. Esta midodrina viene, obviamente que se vende en la Argentina en comprimidos de 2,5 miligramos, y usualmente se toma 3 veces al día, desgraciadamente, durante las horas del día, como en la mañana, al mediodía y en las horas del té, de las 6 de la tarde, con dosis de intervalos como mínimo de 3 horas, y no debe sumarse esta dosis antes de al menos 4 horas de ir a dormir. ¿Cómo andan estos pacientes con estos fármacos? Y la verdad, relativamente bien, relativamente bien. Sabemos que no los estamos curando y que tampoco lo vamos a poder tratar con midodrina eternamente. El síncope vasovagal no amerita tratamiento médico, esta es la realidad, ¿sí? Aflojar las prendas, levantar las piernas, y normalmente esto no requiere tratamiento médico. Ahora, si esto es recurrente, nosotros podemos instalar algunos mecanismos de registro electrónico subdérmico que eventualmente nos permitan tomar decisiones más complejas. En cuanto a el escenario de la edad de los pacientes con síncope reflejo, también es enormemente importante. Y entonces, si son pacientes mayores, claramente la fluorocortisona y la midodrina yo no se los voy a dar. No son fármacos indicados en pacientes viejos, solamente en pacientes jóvenes. Mientras que si se trata de pacientes mayores, en estos pacientes mayores no voy a dar midodrina y voy fundamentalmente a profundizar la existencia o no de pródromos. Si el pródromo no existe o es muy corto, básicamente voy a tener que interrumpir los fármacos vasodilatadores, y si hay una cardiodivisión dominante, voy a tener que ir a las indicaciones de marcapaso que vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a las recomendaciones para la educación, es claro que un elemento central es educar al paciente para evitar sus traumatismos ante la recurrencia de este problema. En cuanto al síncope por hipotensión ortostática, hay que informar medidas de estilos de vida, hay que garantizar que ese paciente se hidrate bien,
hay que reducir los fármacos vasodilatadores, y si hicimos estas tres cosas y el paciente persiste con hipotensiones ortostáticas, maniobras de compensación, midrodrina si el paciente es relativamente joven, o fluorocortisona con indicación 2A, pero siempre y cuando el paciente tenga menos de 50 años. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? No. No. ¿Seguro? Yo aquí no sé si había que asistir al novio o al testigo, ¿no? ¿Quién está más grave, el novio o el testigo? ¿Qué les parece a ustedes? El novio. Definitivamente. Novio, sí. Bueno, esto es lo que le pasa a ustedes justo antes de los exámenes orales, demasiada ciencia. Bien, O durante. exactamente. O durante también puede ser un síncope intraesfuerzo, claramente. Vamos a relacionar el síncope y el ejercicio, ¿sí? Claramente esto tiene una relación clínica muy importante, nos da muchísima data en función de la toma de decisiones. Entonces, relacionemos el síncope con el ejercicio. Si un paciente o un atleta o alguien que hace deporte se sincopa durante el ejercicio, nosotros tenemos que tener en cuenta cuatro cosas. Primero, ¿cuál es la relación del síncope con el ejercicio? Es decir, ¿es intraesfuerzo? ¿Es posesfuerzo? ¿Hay algún signo prodrómico antes del síncope? ¿Hay algún evento post-sincopal, como por ejemplo estatus epiléptico, dolor angor o algo más? ¿Hay historia familiar de muerte súbita? Claramente estas cuatro cosas nos van a poder discriminar, ¿sí? Si estamos dentro de alguna de las categorías que siguen. Y entonces yo voy a tener que en función de esto, ¿sí? Del número 1, el síncope no está relacionado al ejercicio. Entonces puede ser un síncope vasovagal o un síncope situacional. Y entonces ahí yo voy a tener que, obviamente, compensar la reposición de agua y sal en estos pacientes. Eventualmente puedo pensar en midodina si es un paciente joven o fluorodiocortisona. Si se trata de un síncope durante el ejercicio, y ahí estoy más jodido. Si el síncope es durante el ejercicio, tienen que entrar a mi menú la miocardiopatía hipertrófica, el origen anómalo de las arterias coronarias y en particular la que más incidencia de síncope y eventualmente muerte súbita tiene es el origen anómalo de la coronaria izquierda interarterial, es decir, que pasa entre la aorta y la pulmonar. Este tipo de anomalía es una anomalía potencialmente grave. Los síndromes de QT largo, Brugada, Wolf, miocarditis, conmotio cordis, es decir, el golpe en el tórax, las enfermedades congénitas y obviamente las cardiomiopatías. En este sentido, obviamente, tenemos que avanzar con electrocardiogramas, ecocardiogramas, estrés de esfuerzo y fundamentalmente, finalmente terminar con resonancias magnéticas nucleares, eh, estudios de emisión de positrones, coronariografía y eventualmente estudios genéticos. Si yo tengo un síncope post-esfuerzo, hay una condición cardiológica que lo puede generar, que es la estenosis aórtica por vasodilatación ortostática posesfuerzo. Pero en general las otras causas de síncope posesfuerzo no son cardiológicas. Tienen que ver en un paciente atleta joven que hace ejercicio, tienen que ver con deshidratación, pérdida de volumen reducción del retorno venoso al corazón. Bien. Si hablamos de síncope y esfuerzo, obviamente nos tenemos que preguntar qué rol puede jugar la ergometría eventualmente en el síncope. Las indicaciones de ergometría en el síncope, la prueba de esfuerzo está indicada en pacientes que sufren un síncope haciendo ejercicio o poco después.
Los criterios diagnósticos, el síncope relacionado por el bloqueo AB completo de segundo o tercer grado se confirma cuando éste acontece durante el ejercicio, aunque no haya síncope. Los síncopes reflejos se confirman cuando el síncope se produce inmediatamente después del ejercicio en presencia de hipotensión grave. Es decir, la ergometría nos sirve para discriminar, separar la presencia de síncope y esfuerzo intra o post, y entonces encaminar las condiciones que nos permitan un diagnóstico. No hay datos que respalden el uso sistemático de las pruebas de esfuerzo en pacientes con síncope. Solo aquellos pacientes en los cuales por la anamnesis no nos queda claro si es intra o post esfuerzo, y entonces con todas las medidas de seguridad del caso, ¿sí? Con una cama reservada en la unidad coronaria eventualmente, yo le voy a hacer a este paciente una ergometría siempre y cuando obviamente no tenga una estenosis aórtica, no tenga condiciones que claramente la contraindiquen, ¿sí? En cuanto a las guías de 2018, ¿sí? Habíamos hablado del síncope reflejo, hablemos ahora del síncope por hipotensión ortostática. Puede exacerbarse por acumulación venosa durante el ejercicio, después de las comidas, después de un largo reposo en cama. Hay individuos, hay viejitos sobre todo, que con el reposo en cama, estancamiento venoso periférico, se sientan de golpe y se desmayan. Puede ser inducido por fármacos, vasodilatadores, diuréticos, fenotiacidas, antidepresivos, por depresión de volumen, hemorragias, diarreas, vómitos, por disfunción autonómica primaria, causas neurogénicas, eh, como atrofia, como la enfermedad de esclerosis múltiple, el Parkinson, demencia, los cuerpos de Lewis, o por disfunción autonómica secundaria. El síncope con hipotensión ortostática es frecuente en los diabéticos, en los amiloidóticos, en las lesiones de la médula espinal, en las lesiones autoinmunitarias como el Guillain-Barré de la médula o neuropatías autonómicas paraneoplásicas. Entonces, todos estos cuadros pueden generarnos hipotensión ortostática. Claramente estos cambios posturales generan un descenso del retorno venoso y un aumento de la frecuencia cardíaca, pudiendo en algunos casos generar la hipotensión ortostática por desbalance periférico cardíaco. ¿Qué hablar de los síncopes cardiogénicos? ¿Sí? Por bradicardia, por taquicardia o por cardiopatía estructural. Y entonces tenemos bajo gasto cardíaco circunstancial, por arritmias, por cambios estructurales cardíacos o por otros. No voy a abundar demasiado en todo esto, porque claramente lo que nosotros sabemos es que todas estas patologías nos causan síncope. La estenosis aórtica, la miocardopatía hipertrófica, la estenosis pulmonar, la hipertensión pulmonar, las coronariopatías. La miocardopatía dilatada, la miocarditis, arritmias, bradigarritmias o taquiarritmias, todas ellas claramente nos pueden generar síncope. Hace un tiempito nosotros publicamos en la revista italiana de cardiología un síncope por estenosis mitral causada por un mixoma. Estos mixomas están pediculados, normalmente tienen un ruido, un soplo muy particular, porque el soplo termina con un plop. Literalmente hay una obstrucción del plano mitral con este mixoma pediculado que hace plop, literalmente plop. Y esto es muy interesante. Bueno, este es un caso que nosotros publicamos hace un tiempo de síncopes de este tipo. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos al diagnóstico de síncope cardiogénico simplemente con un electrocardiograma? Y obviamente los criterios mayores de alto riesgo, cambios en el electrocardiograma compatibles con isquemia, bloqueo AB de MOVIS 2 en adelante, FA lenta, menos de 40 latidos por minuto, bradicardia sinusal con pausas de más de 3000 milisegundos, de más de 3 milisegundos en el contexto de bradicardia sinusal,
bloqueo de rama con trastornos de conducción intraventricular, hipertrofia ventricular, u ondas Q compatible con cardiopatía isquémica, TB sostenida, mal funcionamiento de dispositivos implantados, patrón de Bugada tipo 1, elevación del segmento ST con morfología tipo 1 de las derivaciones B1-BT de patrón de Brugada, QT prolongado. Es decir, un electrocardiograma de superficie nos da criterios mayores de diagnóstico de síncope y menores. Claramente donde nosotros ya no tenemos, ¿sí? Solo hay alto riesgo, ya no hay certeza de diagnóstico electrocardiográfico de síncope, una TB, una taquicardia supraventricular, bradiarritmia sinusal asintomática leve, FA lenta, entre 40 y 50, QT corregido corto, patrones de bugadas atípicos, todo esto ya son patrones electrocardiográficos que no tienen la fuerza de los mayores para decir, este paciente se sincopó por esto en particular. En cuanto al monitoreo electrocardiográfico, es decir, colocar a un paciente con monitor, claramente es siempre una indicación, pero nosotros podemos, hoy por hoy, disponer de múltiples métodos tecnológicos, diagnósticos, que nos permitan acercarnos al por qué este paciente tuvo un síncope. Y claramente el clásico Holter, muy bien tolerado, entre 24 y 48 horas. Hay un dispositivo que no es Holter, sino que es un recordador, un grabador de eventos. El paciente toca el botón cuando se siente mal. Hay dispositivos que se implantan transitoriamente y son leídos por un collar, y hay dispositivos que se implantan con un monitor cardíaco de manera definitiva. Entonces tenemos monitor Holter, loop requiere síntomas, monitores que fundamentalmente son leídos por un teléfono celular y transmitidos a distancia, y finalmente monitores implantables que obviamente tienen como contra una cirugía que requiera su implante y eventualmente su explante. Muy sencillos, estos implantes y explantes son subdérmicos. Bien, una de las maniobras que definitivamente nos tienta a hacer en un paciente que se ha sincopado es el masaje del seno carotidio. ¿Qué rol tiene hoy o juega hoy el masaje del seno carotidio en el síncope? Definitivamente, el masaje del seno carotidio está indicado en pacientes mayores de 40 años con síncope de causa desconocida, compatible con un mecanismo reflejo. Es decir, no sé qué tiene, su corazón está normal. Obviamente primero voy a ocultar las carótidas para cerciorarme de que no tenga un soplo carotidio, porque si lo tiene y masajeo desprendo la placa y genero una ACV. Y los criterios diagnósticos: se confirma síncope con una bradicardia o asistolia o hipotensión que reproducen los síntomas espontáneos que el paciente viene sintiendo antes del masaje. Una historia de síncope y su reproducción por masaje de seno carotidio se define como un síncope del seno carotidio, y básicamente está presente en el 40% de la población de edad avanzada y debe emplearse con precaución para el diagnóstico en estos pacientes. El masaje del seno carotidio debe realizarse en pacientes en supinación, acostados, eh, eh, eventualmente no de pie, con monitorización continua, tanto electrocardiográfica como de, eh, presión arterial. Esto es básicamente... ¿me están viendo? No, disculpe, eso le iba a decir que la diapositiva se quedó en monitorización electrocardiográfica. Hola. Sí, escucho bien. Voy a tratar de restaurar todo esto. ¿Y por qué habrá pasado esto? ¿Ahí me ven? ¿Ahí están viendo?
Está la misma de monitorización electrocardiográfica. Está en la misma pantalla. ¿Ahí qué están viendo? Un electrocardiograma. Muy bien. Masaje del seno carotidio. Excelente. Esto es lo que habíamos visto, es lo que, es decir, y nos quedamos acá, ¿no? Sí. Bueno, O sea, no salía la diapositiva, Doc. acá dice que su función de compartir pantalla está en pausa. ¿Ahí ven las diapositivas cambiar? No, Doc, sigue el mismo. No. Masaje del seno carotidio. 5. Bien. Un segundito, ¿eh? Ahora sí cambió ¿Ahora a cambió? otra. Dice Cardiac Events Monitors. Very good. Cardiac Events Monitor. Entonces hablamos de Holter, hablamos de loop presión volumen, todo esto se lo fui contando. ¿Ahí cambió el diapo? Sí, ahí cambió un dibujito. Bueno, Sí, sí. no voy a mover ni un dedo porque esta computadora de mi oficina está embrujada. Em, Fundamentalmente, entonces aquí tenemos los implantes subdérmicos para poder grabar, ¿sí? Los eventos, sobre todo electrocardiográficos, arrítmicos, que el paciente eventualmente tiene. Hablamos de masaje de seno carotidio y dijimos que está indicado en pacientes mayores de 40 años con síncope de causa desconocida compatible con un mecanismo reflejo. Si esta prueba es positiva, hablo de un síncope del seno carotidio. Muy frecuente en pacientes mayores. Esto debe realizarse en pacientes en supinación y de pie, con monitorización continua. Puede ser más conveniente realizarlo en una mesa basculante. Aunque son muy raras las complicaciones neurológicas, pueden generar eventualmente un accidente isquémico transitorio. Bien, electrofisiología, estudio electrofisiológico y síncope. Eh, la verdad es que el estudio electrofisiológico tiene muy escasa indicación dentro del síncope, excepto que se trate de pacientes con cardiopatía de base potencialmente riesgosas para muerte súbita. Estamos hablando de miocardiopatía dilatada, isquémico-necrótica, estamos hablando de miocardiopatía hipertrófica, estamos hablando de miocarditis, estamos hablando de estos tres tipos de patología en general. Para los pacientes con síncope, infarto de miocardio previo u otras entidades cicatrizales está indicado el estudio electrofisiológico cuando no se haya clarificado la causa de síncope en una evaluación no invasiva. Claramente que si el paciente tiene menos del 35% de fracción de eyección, yo al paciente le voy a poner un desfibrilador, voy a tratarlo con antiarrítmicos y no voy a llevarlo a un estudio electrofisiológico. Si yo tengo un paciente de Brugada, con síncope, con Brugada de tipo 1, con síncope de etiología desconocida, que fundamentalmente tiene antecedentes familiares de muerte súbita, a este paciente yo le voy a poner un desfibrilador de entrada. La segunda indicación, tipo 1A, de estudio electrofisiológico es el tratamiento guiado por el estudio electrofisiológico. Para el paciente con síncope de causa desconocida y bloqueo bisvascular está indicado el marcapaseo si se observa un HB mayor de 20 milisegundos, es decir, un tiempo de conducción isquiano-ventricular mayor de 70 milisegundos. Para pacientes con síncope de causa desconocida e infarto de miocardio previo u otras entidades cicatrizales, se recomienda la inducción de TB monomorfa sostenida. Si el paciente tiene un estudio electrofisiológico normal, es decir, el valor predictivo negativo de estos pacientes está garantizado. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí, sí. Sí.
Porque Camila preguntaba y, bueno, evidentemente el tema puede tener que ver con su recepción. Pacientes sin cardiopatía estructural con síncope precedido de palpitaciones súbitas y breves, se recomienda la inducción de taquicardia supraventricular o TB rápida para ver si estos pacientes eventualmente tienen síncope. El ecocardiograma en el síncope, claramente la discriminación de todas estas características de alteraciones estructurales, y la coronariografía en el síncope no tiene indicación 1A de ninguna manera. Solo para los pacientes tiene indicación 2A, con síncope que deben valorizarse las mismas indicaciones que la coronariografía en pacientes sin síncope. Nada más, no debemos llevar una coronariografía a un paciente simplemente por haber tenido síncope. ¿A qué pacientes o cómo tratamos a los pacientes con síncope y arritmia? El marcapaseo está indicado en pacientes con enfermedad del nodo sinusal, en los cuales el síncope haya sido demostrado, ¿sí?, por paro sinusal, sin una causa farmacológica que la justifique. Ese paciente definitivamente va a marcapaso definitivo. Lo mismo ocurre en pacientes con enfermedad del nodo sinusal que tienen un tiempo de recuperación del nodo sinusal patológico. En el estudio del nodo sinusal, en el estudio electrofisiológico, lo que hace es estimulación del nodo sinusal y se observa, después de sobreestimularlo, cuánto tarda en milisegundos el nodo sinusal en recuperarse. Si este tiempo es demasiado prolongado, ese paciente también requiere un marcapaso. El marcapaso está indicado en la enfermedad del nodo sinusal cuando el paciente tiene pausas mayores de 3000 milisegundos, excepto que se trate de pacientes muy jóvenes, atletas, o excepto que se trate de pacientes bajo efecto farmacológico. El marcapaso está indicado en pacientes con síncopes secundarios a bloqueo AB de segundo grado, tipo Moritz 2, o claramente en cualquier, trastorno de conducción AB que genere pérdida de conciencia. Pacientes con bloqueos de rama alternativo, paciente con síncope inesperado y trastornos de la función sistólica, pacientes en los cuales no se indica un marcapaseo, en pacientes que no tienen evidencia de trastornos de conducción. Si hay dos causas posibles como arritmia y trastornos de conducción, ¿qué cosa yo priorizo para tomar la decisión? Esto es muy fácil. El paciente tiene un bloqueo bifasicular y síncope de causas desconocidas, porque el bloqueo no es trifasicular, no tiene criterios de Stock-Adams, solamente tiene un hemilocal anterior izquierdo, un bloqueo de rama derecha, no tiene un bloqueo de primer grado, está sinusal, y el tipo hace un síncope. Y entonces yo no sé por qué tiene síncope. Muy fácil. El paciente tiene menos de 35% de FEI, marcapaseo y desfibrilador. De entrada, síncope de causa desconocida en el contexto de fracción de eyección deteriorada. Si la fracción de eyección está por arriba del 35%, voy a considerar implantarle un dispositivo de seguimiento subcutáneo. Si el paciente básicamente no tiene nada, le explanto y no le pongo nada. Ahora, si el paciente tiene una fracción de eyección más de 35%, a ese paciente voy a colocarle un marcapasos de manera empírica sin eventualmente colocarle un desfibrilador. Los síncopes por taquicardia paroxística supraventricular, ablación 1, tratamiento con antiarrítmicos 2A. TB, ablación por catéter 1. Desfibrilador implantable, básicamente depende de las circunstancias, indicación 1 o 2A. Y tratamiento antiarrítmico con drogas antiarrítmicas de tipo 2. Bien.
Ese fue el consenso de síncope que se publicó, el último consenso de síncope que se publicó en los últimos años. Como ven, el doctor Militello, uno de vuestros docentes, fue el director. Yo estuve en el board de revisión. Se recomienda el tratamiento con desfibrilador implantable para reducir el riesgo de muerte súbita cardíaca a los pacientes con insuficiencia cardíaca asintomática. Esto lo dijimos siempre y sabemos que es así. En cuanto a indicaciones de desfibrilador automático implantable para los pacientes con síncope de causa desconocida y miocardopatía ritmogénica de ventrículo derecho, no hay ninguna indicación tipo 1. Las indicaciones son muy discutibles. No hay indicación para displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Indicaciones de desfibrilador automático implantable en los pacientes con síncope de causa desconocida y síndrome de QT largo. En cuanto a la indicación de síncope de causa desconocida y QT largo, las indicaciones tienen una fuerte sugerencia en el QT largo cuando los bloqueantes beta no sean eficientes, no se toleren, el tratamiento con desfibrilador implantable esté contraindicado o se rehúse, etcétera, etcétera, etcétera. Indicación de desfibrilación automática implantable en pacientes con Brugada. Definitivamente debe considerarse el implante de DAI en los pacientes con patrón espontáneo de tiburada tipo 1 y diagnóstico de historia de síncope de causa desconocida. Indicación 2A. Muy bien.